que tu voz podamos escuchar. Cuando dices clama, que yo escucharé. En medio de la tormenta, eso os diréis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Oh, venga tu reino. Yeah. Y oh, Padre, enséñanos a orar en medio de tanta oscuridad. Padre, enséñanos a adorar y que tu voz podamos escuchar. Cuando dices clama, que yo escucharé. En medio de la tormenta, eso diréis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Yeah. Hágase tu voluntad, ¡ja!, como en el cielo, aquí en la tierra, por siempre. Amén. Líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre. Amén. Vamos, decláralo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, por siempre. Amén. Líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Yeah. Venga tu reino. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gozo, alegría estar con ustedes otra vez. Y la bendita palabra de Dios, que siempre es fuente de fortaleza, de esperanza y de vida. Te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al 14. El tema de este mensaje es el renacimiento de la iglesia. Así que vamos a acercarnos a esta palabra con la esperanza de que sea de ánimo y fortaleza a tu vida. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, en este tiempo, en este reino donde tú nos has colocado para que hagamos una diferencia, nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, y te pedimos palabra del cielo. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Señor, vivimos en un mundo donde cada día se percibe más la escasez y la gente está luchando con la inflación y con todo lo que está pasando alrededor nuestro, pero nosotros sabemos que nuestra mirada está puesta en ti. Tú tienes una economía diferente a la economía de este mundo. Tú eres el gran proveedor por excelencia. Tú eres el Dios que nunca desamparas ni abandonas a tus hijos. Háblanos ahora, Señor, y pon nuestro corazón donde tiene que estar. Esta es la hora de tu reino. Es la hora del poder de tu evangelio. Y nosotros somos tus hijos, amados y deseados de ti. Háblanos a través de tu bendita palabra. En el nombre glorioso de nuestro Rey Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y es interesante que hablemos de avivamiento, porque cuando miramos el estado de la iglesia, después de esta cruenta pandemia, tenemos que reconocer que la iglesia del Señor ha sido disminuida, en el sentido de que hemos enfrentado grandes pérdidas. Hemos perdido seres amados, económicamente iglesias han sufrido las consecuencias. Ha habido un gran reciclaje de santos que salen de unas iglesias y van a otras. No hay una iglesia que no haya sido tocada adversamente por los efectos de la pandemia. Y es un reflejo de lo que ha pasado en nuestros países, en la sociedad, en muchos lugares. Pero este es el tiempo donde sencillamente Dios nos está preparando para lo que Él quiere hacer. Y ya escuchamos otra vez el tema del avivamiento y lo que Dios está haciendo. Lo interesante de este pasaje es que nos da una visión clara de la visión que Dios tiene para su iglesia en medio de situaciones adversas como las que estamos sufriendo después de la pandemia. Mira la escena, recógela por un instante. Jesús ha estado predicando y estamos terminando el año de la popularidad de Jesús y entrando al año donde va a venir la oposición. Pero hay multitudes que siguen a Jesús a todas partes. Están hambrientas y sedientas de Dios. Son multitudes que Jesucristo las mira con extrema compasión. Como la misma muchedumbre que Mateo relata, él dice que él veía esas multitudes y sentía compasión de ellas porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que el corazón de Jesús se movía por estas multitudes. Son multitudes que siguen a Jesús porque están desesperadas. Y han estado con Jesús, escuchando palabra del cielo. Y Jesús les ha estado ministrando. Pero ha pasado las horas y esta multitud no se ha ido, no se ha querido ir. El sol empieza a bajar y las distancias que ellos tienen que recorrer son bastante, considerando que están a pie. Así que Jesús se preocupa por ellos. Y entonces Él hace una pregunta probatoria. Él le pregunta a uno de sus discípulos y les dice, a Felipe le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde compraremos pan para que coman esta multitud que está aquí? Ahora, algunos estudiantes de la palabra, eruditos bíblicos, están de acuerdo de que el número de la multitud es mucho más que los 5,000 varones que menciona Juan y que mencionaron los otros discípulos. El mencionar los varones era distintivo porque era más fácil quizás numerarlos a ellos que numerar
el número de mujeres y niños que estaban también con ellos. Acuérdate, en el tiempo en que está ocurriendo este evento, los obreros usualmente no tienen un reloj de entrada y de salida en sus trabajos. Y la aparición súbita de este joven profeta de Nazaret con una personalidad carismática, haciendo señales, prodigios, enseñando una palabra tan diferente al autoritarianismo fariseo y rabínico, dando palabras de vida y por supuesto estas señales que confirmaban lo que él enseñaba, ha cautivado la atención y el interés de las multitudes. Así que están allí una vasta multitud, miles, posiblemente algunos calculan entre 15 o 20,000 o quizás más personas en este vasto campo, y Jesús sube a la ladera de un monte, se reúne con sus discípulos y es que le hace la pregunta probatoria a Felipe. Pero otra vez la pregunta no es capciosa, es probatoria. Jesús quiere ver dónde está el corazón de Felipe. Y Felipe, por supuesto, y Andrés y los demás discípulos representan en ese momento el liderazgo de la iglesia que está frente a una gran cosecha que sobrepasa grandiosamente los recursos disponibles que ellos tienen para poder de alguna manera aplacar la necesidad que ellos tienen. Y él, por supuesto, Andrés, él piensa de una manera lógica, él piensa de una manera racional. Él dice, bueno, ¿qué hay que hacer para alimentar esta vasta multitud? Y él dice, mira, 200 denarios no sería suficiente para dar de comer a esta vasta multitud. 200 denarios. Un denario era el salario diario de un obrero. Entonces, si tú te imaginas, estamos hablando prácticamente de más de 2/3 partes quizás del salario anual de una persona. Y dice, y eso sería solo suficiente para darles unos mendrugos de pan a esta multitud hambrienta. Yo me imagino a Jesús mirando a Andrés con intensa curiosidad y paciencia. Y Juan, y por supuesto, y Andrés, está tratando de buscar una solución práctica al desafío que tienen por delante. Pero Jesús sabe que hay una respuesta, porque nuestro Señor Jesucristo siempre tiene un plan. Él siempre tiene un plan para tu vida, Él tiene un plan para este mundo, Él tiene un plan para su pueblo, para su iglesia. Jesús siempre tiene un plan. Y por supuesto, ahí se acerca Andrés, el hermano de Simón Pedro, y él tiene quizás una chispa más de fe. No mucho más que Andrés, pero por lo menos él tiene un poquito más. Y él dice, bueno, aquí hay un muchacho, que tiene 5 panes y unos pececillos, 2 pececillos o 3 pececillos. Y nota, 2 pececillos, perdón. Y entonces, por supuesto, él como dice, después que lanza la inquietud, por supuesto se recoge debajo del techo de la duda, porque él dice, pero ¿qué es esto para tanto? ¿No es cierto? Cuando tú consideras una multitud tan numerosa, ¿qué son 5 panecillos de cebada? Que era el pan de los pobres, y considerando también no solamente el pan de cebada, sino los 2 pececillos que parecían posiblemente sardinas. Este era el almuerzo que su mamita había puesto en el niño para darle de comer. Ahora imagínate tú, encontramos a este gran desafío, una multitud que está hambrienta, un grupo del liderazgo de los discípulos que no saben cómo responder a esta gran necesidad. Tienes a un niño que casi representa a la iglesia en ciernes, que está despreparado para enfrentar el desafío que tienen por delante. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has encontrado en una situación como esta, donde la necesidad delante de ti o el desafío delante de ti es mucho más grande que los recursos que tú tienes para enfrentarlo, o la fe que tienes para enfrentarlo, o el valor que quizás necesitas para enfrentarlo? ¿Alguna vez te has sentido abrumado por circunstancias que están mucho más arriba de las posibilidades tuyas de poderlas enfrentar? La Biblia está repleta de circunstancias y situaciones como estas, donde hombres y mujeres de Dios como tú y como yo tuvieron que enfrentar lo imposible y no tenían absolutamente con qué resolver la situación. Sea Adán y Eva enfrentando la gran hecatombe de su fracaso,
o sea, el pueblo de Israel cautivo en Egipto, ante el desafío de una liberación que parecía imposible ante la opresión diabólica de Faraón y todas sus huestes. O podríamos continuar hablando, el rey Ezequías frente al vasto ejército tripartita que se presentó a las puertas de la capital y él no tenía el ejército para defenderlo. O podríamos pensar en David y aquel gigante que lo enfrentó en un momento dado. Podríamos seguir hablando de circunstancias como esta, pero esto es vital y esta lección que ellos tienen que aprender es vital porque el resto de la vida de la iglesia siempre se verá en términos de la iglesia enfrentando lo imposible con la ayuda de Dios. Y este joven, este niño, realmente es un niño que estuvo allí, yo me lo imagino al niño. De pronto él escucha a Jesús, está hablando con los discípulos. Quizás es un niño que se ha escurrido entre la multitud para estar más cerca de Jesús. Los niños son curiosos y por ver a la persona que admiran, los niños hacen cualquier cosa por escurrirse y acercarse y ver lo que está pasando. O sencillamente era el hijo de uno de los discípulos que acompañaba a Jesús. El hecho es que cuando él escucha quizás a Jesús preguntar, ¿de dónde compraremos tanto pan para darle a esta gente? Y escucha los comentarios de Andrés. Seguramente el niño se acuerda que él tiene panes y tiene pececillos y él lo ofrece voluntariamente, quizás con una inocencia exuberante. Y le dice así, yo tengo esto, y por supuesto Andrés toma nota. Y después que Felipe, lo había rechazado la idea, él toma nota y dice, bueno, pero aquí está lo de este niño, pero ¿qué es esto para tantos? Pero nota que el niño ofrece lo que tiene y lo da de todo corazón y Jesús se lo recibe. Yo pienso que ese es uno de los ejemplos más asombrosos de la palabra, que Dios muchas veces no nos pide que nosotros traigamos lo imposible. Él sencillamente nos pide que contribuyamos lo que podemos y lo pongamos en sus manos milagrosas y Él puede hacer el resto. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, una palabra operativa es la palabra colaboración. En otras palabras, no es haciéndolo todo, no somos nosotros tratando de hacerlo para Dios, es nosotros trabajando con Dios. Como dice Pablo a los Corintios, colaboradores somos con Dios. En otras palabras, trabajamos juntos, servimos juntos. Nosotros hacemos lo que podemos, Dios hace lo que nosotros no podemos, a pesar de nosotros y a través de nosotros. De eso se trata el reino de Dios. Así que este niño trae sus panes. Y por supuesto, Jesús dice unas palabras que tienen que haber despertado el corazón de cada uno de los discípulos que estaban en la ladera de esa montaña mientras las multitudes estaban escuchándole. Jesús le dice, haced recostar la gente. Ahora, lo que Jesús le está pidiendo es que den un gran paso de fe. Porque hacer recostar la gente es decirle a la gente, miren, el Señor les va a dar de comer. Vamos a ubicarlos estratégicamente en grupos de 50, como dicen algunos de los otros evangelistas, en grupos de 50 o de 100, vamos a organizar, el Señor nos va a dar de comer. Y la gente, por supuesto, hambrienta y necesitada, dicen, pero esto es maravilloso, vamos a sentarnos a ver qué Dios va a hacer. Quizá el maná va a bajar del cielo como bajó en los días de Moisés, o quizás están esperando algo más grandioso que eso, pero quizás lo que no toda la multitud sabe es que Jesús está contando con 5 panecillos de cebada y 2 pescaditos que parecían sardinas. Entonces, pero la gente da ese paso en fe, están listos para recibir. Los discípulos lo hacen por obediencia a Jesús, pero ¿cuántos de ellos realmente se estarán preguntando qué va a pasar? Pero algo que los discípulos sabían, y tú y yo también sabemos, es que nosotros podemos confiar en Jesús. Jesús siempre tiene un plan, y Jesús tiene todos los recursos del vasto universo para completar su plan. Cuando el Dios Todopoderoso decide hacer algo, el universo entero
conspira con él porque está bajo su suprema autoridad. Y Dios es soberano y Él tiene todo el poder. Nada es imposible para Él. Como el arcángel Gabriel le diría a María, nada es imposible para Dios. O como decía el profeta Isaías, lo que Dios va a hacer, ¿quién lo puede estorbar? Cuando Dios decide bendecirte, o cuando tú te humillas ante Él y le pides su misericordia, cuando tu corazón contrito y humillado se conecta desde tu punto de necesidad con la omnipotencia del cielo, cualquier cosa puede suceder. Porque Dios es el hacedor de lo imposible. Así que aquí está. Este niño entrega sus panes, Jesús los recibe, le dice a los discípulos que se siente, y ahí comienza uno de los grandes milagros de la Biblia. Uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. ¿Cómo tú multiplicas exponencialmente 5 panecillos y 2 pececillos para alimentar una vasta multitud de 20,000 personas? El efecto tiene que haber sido asombroso. Las canastas, la gente metiendo las manos, el pan saliendo como si fueran rosetas de maíz, el popcorn disparándose y la gente tomando el pan en una efervescencia divina de asombro, de alegría y de gozo, y los discípulos con sus ojos abriéndose, que no podían creerlo, diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Y con sus ojos y sus miradas y sus sonrisas y su alegría, repartiendo algo que parecía imposible. ¿Te imaginas el tremendo entusiasmo general de todos? Y la sonrisa de Jesús, que humildemente se había detenido en los momentos santos para mirar al cielo, levantar una oración y pedirle al Padre que le bendijera. Jesús estuvo de acuerdo, el Padre generosamente estuvo de acuerdo, y de pronto, en un momento glorioso, Dios hace lo imposible. Aquella gran necesidad humana que parecía insatisfacible, aquella gran necesidad humana que parecía abrumadora, aquellos discípulos turbados que no sabían cómo iban a satisfacerla, aquel niño quizás entusiasta que ofreció todo lo que tenía. Todos esos elementos se conjugan en un grandioso evento que impactaría a toda esa gente que estaba allí. Y a nosotros que leemos el relato en los 4 evangelios 2000 años después. Porque cuando Dios tiene un plan, Dios siempre obra para bien. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás tú estás pasando por momentos difíciles, quizás momentos de grandes desafíos, quizás de escasez o perdiste tu trabajo, o los precios se han disparado y no te alcanza el dinero, o quizás estás enfrentando desafíos físicos o emocionales, o estás luchando con el temor o con la ansiedad, o estás leyendo los titulares de los periódicos o mirando las noticias y los medios noticiosos que solo nos dicen las malas nuevas de todo lo que está pasando, o estás viendo cómo nuestros líderes toman las decisiones más descabelladas y nosotros nos preguntamos qué está pasando y nos preguntamos ¿dónde está Dios en todo esto? Y la respuesta es la misma: Dios está aquí y Dios está obrando tras bastidores. Mientras todo el mundo parece consumido por esa necesidad, Dios está planificando el evento que será la llave que abrirá la puerta a la bendición del cielo. Y eso es precisamente lo que sucede. Nuestra iglesia está enfrentando un gran desafío. Recientemente hablaba con un gran amigo mío que es parte de un ministerio que se llama Visión Urbana en nuestra ciudad de Nueva York. Un ministerio que provee recursos para las iglesias para que salgamos afuera a las calles. Y estamos hablando de la última estrategia que ellos tienen para este año. Y estábamos hablando y él me decía, Osvaldo, mira, considera donde tú estás, la ubicación de tu iglesia, el código de área de tu iglesia. Y estábamos mirándolo y mirábamos los números y las estadísticas. Casi 20,000 residencias donde nosotros estamos, solo en nuestra ciudad, sin contar todo el condado de Queens, donde está ubicada nuestra iglesia. Solo la ciudad donde nosotros estamos, llamada Jamaica.
más de 65.000 habitantes, solo en esta ciudad. Y él decía, pareciera un desafío tan grande, ¿no es cierto? ¿Cómo puede una iglesia o todas las iglesias que están ahí, si todas se llenaran este domingo, todavía quedarían miles de personas que no podrían entrar? ¿Cómo enfrentamos este gran desafío? Y la respuesta es esta: nos conectamos a Jesús. Él tiene un plan. Le preguntamos, Señor, ¿qué necesitas de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos contribuir? Señor, estamos dispuestos. Y estamos dispuestos a darte lo que poseemos. Aquí están nuestros panecillos y aquí están nuestros pescaditos. No pareciera mucho, pero en las manos de Dios tú te vas a sorprender de lo que una persona puede hacer para hacer la diferencia. Recuerdo la historia de un hombre que había ido de vacaciones, un turista, estaba en California caminando por las playas una mañana muy temprana, la playa desierta, era invierno, por supuesto no había nieve en California, excepto últimamente que ha caído un poco, pero él caminaba y él miraba la marea había bajado y por supuesto él miraba que al volverse la playa hacia atrás había quedado cientos, miles de estrellas de mar sobre toda la playa. Él sabía que en unas pocas horas el sol brillaría sobre ellas, las secaría y la mayoría de ellas perecerían por no estar en el agua. Y por supuesto él estaba caminando y él decía, son demasiadas, son tantas, no se puede hacer nada. Y mientras él iba caminando en su caminar y las contemplaba, se dio cuenta de que había otra persona que venía del otro lado hacia él. Y él la observó a la distancia y dijo, ¿quién es aquella persona? Y la miró, pero él notaba que cuando la persona iba caminando, de pronto se doblaba, agarraba una de estas estrellas y la tiraba de nuevo a la playa. Y seguía caminando, después se detenía, agarraba otra y la tiraba, y se fueron acercando, él lo vio hacerlo repetidas veces, hasta que finalmente estuvieron cara a cara, y él le dice, son demasiadas, son tantas, ¿quién puede hacer una diferencia? Le dijo él. Y la otra persona, un señor también, lo miró, sonrió, agarró a una, la tiró al agua y le dijo, bueno, hicimos una diferencia para esa. Tú y yo a veces pensamos que no podemos hacer una diferencia, pero tú y yo en las manos de Dios podemos hacer una gran diferencia en la vida de alguien que necesita a Jesús. Jesús tiene un plan. Si tú te conectas con Él, Él te mostrará lo que debes hacer. Entonces lo que la iglesia necesita y lo que tú y yo necesitamos es una triple conexión. ¿Cuál es esta triple conexión? La primera es, conéctate a Dios. Conéctate a Jesús. Si tú te conectas a Él, Él te dará su plan. Él te guiará en lo que debes de hacer. Él te revelará en tu corazón, en tu mente, lo que Él puede hacer. Él pactará las citas divinas que pondrá en tu camino. Si tú te dispones a obedecerle y oras y te conectas con Él, en la presencia de Dios, Él se manifestará y te mostrará lo que tú debes hacer. Y te plantará en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer una gran diferencia. Y traerá una vida a tu paso que de pronto tú podrás conectarte y Dios ha preparado el corazón de esa persona y tú podrás hablarle de Jesús o podrás orar con ella. Nadie como Jesús para sorprendernos cuando tú y yo nos disponemos a ponernos en su agenda. Pero el primer compromiso es decirle al Señor, te buscaré. Señor, no voy a quedarme a esperar que el avivamiento ocurra ya. Voy a hacer un círculo, me voy a meter adentro y no voy a salir hasta que tú no me avives a mí. Empieza conmigo, quiero más de ti. Lo segundo es, haz un compromiso, después de hacer un compromiso con Dios, haz un compromiso con tu comunidad de fe. Haz un compromiso con la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo, como bien decía el escritor cristiano Bill Hybels. Dios no tiene un plan que no sea, incluya al cuerpo de Cristo. Nosotros somos las manos de Jesús, nosotros somos los pies de Jesús, nosotros tenemos el corazón de Jesús, la mirada de Jesús, nosotros tenemos la boca de Jesús, nosotros somos Jesús encarnado en la iglesia hoy. Y cuando nosotros nos disponemos y traemos a Él lo que tenemos para hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. No permitas que tu iglesia carezca de la provisión que Dios ha querido dar a través de ti.
Vivimos en tiempos difíciles. Es fácil que dejamos que el espíritu que rodea al mundo, el espíritu de carencia, de pobreza, se convierta en mezquindad. Y nosotros digamos, ¿sabes qué? No, yo tengo que retener esto. Pero ¿sabes qué? Lo que nosotros más rápidamente multiplicamos no es lo que retenemos, sino lo que entregamos. Como decía el gran misionero cristiano Jim Elliot, no es ningún tonto aquel que da lo que no puede retener a fin de ganar lo que no puede perder. No es ningún tonto, decía él, el que da y entrega lo que de todas maneras no puede retener a fin de ganar lo que no puede perder. Cuando tú inviertes en el reino de Dios, Dios bendice y Dios es fiel. Cuando tú sigues el principio divino que de la bendición que Dios trae a tu casa y a tu vida, tú separes algo para darlo a favor del reino de Dios, invertirlo en el reino de Dios, Jesús nos dijo. Es la mejor inversión del mundo porque invertimos en las riquezas celestiales donde ni el moho, ni el hollín, ni los ladrones pueden robárselo. Tu inversión en el reino de Dios está seguro. Entonces, sé parte de apoyar la obra de Dios aquí. Un compromiso con el Señor, un compromiso con la iglesia. Orando, sirviendo y dando de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y finalmente, despertar otra vez a un compromiso con el mundo pródigo y perdido que necesita Jesús. Despertar a la realidad de que somos parte del quehacer de Dios. Somos sus embajadores, somos sus discípulos, somos sus colaboradores, somos sus siervos. Y Dios está activando nuestro llamado para que sirvamos a Dios y hagamos una diferencia. Lo precioso de estos grandes avivamientos es que si son realmente avivamientos de Dios, se van a traducir en almas para Cristo. Porque un verdadero avivamiento no se trata solamente de uno disfrutarlo y gozarse y alabar a Dios y disfrutar su presencia cuando se manifiesta. Es recibir su poder para salir de este aposento alto a las naciones y al mundo que necesita Jesús. El mundo necesita a Jesús. Tú lo ves en los rostros de la gente en nuestra ciudad. Tú lo ves en los trenes y en los buses y en los micros y en los taxis. Tú lo ves en las calles caminando. Tú lo ves en las miradas perdidas de la gente, en los desamparados de las calles. Se necesita a Jesús. Y Jesús tiene un plan. Y tú eres ese plan. Pero si tú tienes el corazón de Jesús o permites que tu corazón lata al compás del corazón de Jesús, entonces nosotros haremos una gran diferencia. Termino con esto. Se cuenta de que Felipe Melanchthon, el gran teólogo de la Reforma Protestante, compañero de Martín Lutero, se dice de él era el teólogo de la Reforma. Martín Lutero, aunque era un gran teólogo, él tenía las manos puestas, su temperamento implacable y por supuesto indetenible hacía que Martín Lutero estuviera con las manos puestas en el arado, pero Melanchthon quería quedarse en su torre de marfil estudiando la Biblia y escribiendo la teología que forjaría el pensamiento de la Reforma Protestante. Y lo hizo por muchos años hasta un día que tuvo un sueño. Y dice que en ese sueño él despertó y él se vio caminando en la cumbre de un gran monte y contemplando los vastos campos de cosecha y que estaban listos para ser recogidos. Y de pronto él miró y siguió mirando en la lontananza y de pronto vio una figura solitaria, diminuta, pequeña que estaba a la distancia. Y él la siguió mirando y es como si se acercara. Y finalmente se dio cuenta de que aquel labriego solitario era Martín Lutero. Y él dijo, pero ¿cómo puede un solo hombre recoger toda esa cosecha? Y inmediatamente él sintió en su espíritu que Dios le estaba diciendo, estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no ayudas? Y eso cambió su mentalidad. Y él dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir escribiendo, pero voy a poner las manos en el arado. Si todos trabajamos, la obra se hace más llevadera y el Espíritu de Dios
hace mucho más a través de más que quizás lo que podría hacer a través de menos. Dios cuenta contigo, sé parte de lo que Dios está haciendo. Cuando tú y yo despertamos esta realidad, cuando tú y yo nos conectamos con Dios, cuando tú y yo nos conectamos con el cuerpo de Cristo, cuando tú y yo nos conectamos con el mundo necesitado de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos el renacimiento de la iglesia. La iglesia nos regresa de la pandemia. La iglesia vuelve a nacer. Se levanta de la ceniza de esta pandemia con unos nuevos bríos, un nuevo espíritu, un nuevo fulgor en su corazón, una nueva llama que no la puede extinguir ni el diablo, ni el mundo, ni la carne, porque es una llama que está encendida por el mismo Espíritu de Dios. Ese es el fuego que tú y yo necesitamos en nuestros corazones. Vamos a recibirlo hoy, vamos a pedirle a Dios que lo encienda. Vamos a orar. Padre amado, no sé dónde están mis hermanos, pero si ellos miran alrededor, realmente nos damos cuenta que en todas partes la necesidad es más grande de lo que nosotros podemos hacer. Pero tú tienes un plan, y ese plan es Jesús. Y nosotros te pedimos, oh Espíritu de Dios, úsanos para alcanzar la cosecha. Danos una fresca y nueva unción. Señor, el diablo nos dice, tú no puedes. ¿Qué es esto para tantos? Pero tú nos dices, si tú confías en mí y caminas conmigo, yo puedo hacer lo imposible a través de ti. Y cuando el mundo te mire y diga, pero ¿quién es este para hacer todas esas cosas? Tendrán que reconocer que no fue él, sino el todopoderoso Dios, el que estaba detrás de la empresa. Por eso, Padre, nos acercamos a ti y te pedimos tres cosas. Señor, danos hambre y sed de ti. Ayúdanos a buscar tu rostro. Danos hambre y sed de tu palabra. Tú eres el pan de vida. Vuelve a despertar en nosotros aquel primer amor cuando te conocimos. Vuelve a llevarnos a ese lugar donde tenemos el deseo intenso de conectarnos contigo y de servirte a ti. Señor, también ayúdanos a volvernos a enamorar de tu iglesia, de la congregación de los santos. Ayúdanos a recordar que tú jamás desamparas a tu pueblo ni los rechazas. Tú pagaste un precio demasiado elevado por nosotros para darte por vencido a pesar de nosotros. No, Señor, tú nos levantarás con grandes misericordias. Tú nos llevarás a profundos arrepentimientos. Y si nosotros nos humillamos, Señor, y confesamos nuestros pecados y oramos y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, tú prometes que tú escucharás desde los cielos. Tú te acercarás a nosotros. Tú nos levantarás con grandes misericordias. Tú nos perdonarás, nos restaurarás y sanarás nuestra tierra. Pero, Señor, como iglesia de Cristo, ayúdanos a volver otra vez a conectarnos con tu visión de pueblo, tu visión de cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de este cuerpo. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar para cumplir nuestro llamado y nuestra función. Y tercero, Padre, te pedimos, danos una nueva visión de compasión y misericordia por los que se pierden sin Jesús. Danos una visión para volver a orar por los pródigos para que regresen a casa. Danos una nueva visión para, Señor, tener compasión de los más pequeños que te necesitan. Señor, te pedimos esas tres cosas hoy. Plántalas como semillas en el corazón de cada hermano y hermana que escuche este mensaje. Y háblanos y bendícenos y llénanos de ti. Te lo pedimos para gloria tuya y por fe lo recibimos y lo damos por hecho. Señor, permite que de aquí nos levantemos a buscar tu rostro, a conectarnos con tu cuerpo, a orar, a batallar, a servir, a darte. Primero nosotros mismos y luego de nuestros recursos. Y luego, Señor, a buscar a los que tú amas y están perdidos. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén y amén. Amados hermanos,
Como siempre les envío con la preciosa bendición del cielo, la bendición donde Dios se entrega a ti y a mí para estar con nosotros y enfrentar todos los desafíos que estén por delante. Dios dice que te bendigamos de esta manera. Él dice: bendeciréis hacia mi pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Hacer tu voluntad, mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres.